Compras un inmueble o compraste un inmueble 2013, 2014, 15, que te costó 100 y hoy lo vendes a 200. Te llevaste 100.000 euros y no tienes que pagar un solo centavo de impuestos, ¿no? En el caso de inversiones, ¿no? Inmuebles o inversiones a largo plazo para tu renta, para tu pensión, hay estos beneficios fiscales que uno puede aprovechar. En el episodio de hoy, mi invitado nos revela lo que necesitas saber para pagar menos impuestos en Alemania. Y no estoy hablando de evasión. Estoy hablando de hacerlo bien, legal y a tu favor. Román es director de marketing en Wundertax y nos explica paso a paso cómo tú y yo podemos optimizar nuestras finanzas a través del famoso Steuererklärung. Hablamos de los mitos que tenemos los extranjeros sobre los impuestos, de todos los gastos que puedes deducir incluso si eres estudiante y de cómo conseguir el mayor reembolso posible. Nos parece muy complicado, el alemán en sí es complicado y el alemán tributario también es una locura, entonces eso como que nos aleja de tener la iniciativa de hacer la declaración de impuestos a pesar de que conviene muchísimo hacerlo. ¿Qué cambió, por ejemplo, en tu vida después de haber entendido el sistema de impuestos? ¿Empezaste a ver el mundo diferente? De cierta manera sí, porque comienzas, cada vez que haces cierta compra, te comienzas a preguntar, ¿puedo declararlo o no? Muchos piensan de que hay ciertas personas que están obligadas a hacerlo y hay otras que no. Es cierto, sí. ¿Quiénes están obligados a hacer la declaración? En ese punto hay muchas razones por las que uno está obligado. Una regla básica y es... ¿Cuáles son los errores más comunes que la gente comete? En primer lugar, creo que el primer error es no hacerlo, no hacer tu declaración de impuesto. Si tuvieras que explicarle a alguien que acaba de llegar a Alemania por qué no debe tenerle miedo a los impuestos y cómo puede empezar hoy mismo, ¿qué le dirías? Mi recomendación es siempre... Antes de empezar esta conversación, no olvides suscribirte a este podcast. No tienes idea de cuánto eso nos ayuda a que este proyecto siga creciendo. Y en los últimos meses hemos visto un gran crecimiento en el podcast. Sin embargo, el 80% de la gente que nos escucha o que nos ve aún no está suscrita. Así que si ves ese botón de suscribirte, haz clic ahí y ahora sí, empezamos con el episodio. Bienvenidos una vez más a otro episodio de su podcast favorito en Alemania, Guten Tag. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante que probablemente les cause dolor de cabeza a muchos de los que viven aquí, pero podría devolverles cientos, si no es que miles de euros en la declaración de impuestos en Alemania. Ya que hemos hablado en los episodios anteriores sobre cómo invertir en inmuebles y por qué conviene, porque hay un beneficio fiscal. También sobre la pensión y hablamos siempre de beneficios fiscales. Hablamos sobre diferentes formas de invertir y cómo los impuestos o la forma que invertimos, todo se reduce o todo cae en cuando haces tu declaración de impuesto. Ahí es cuando recolectas ese beneficio. Entonces todo esto se junta y hemos llegado aquí. Así que Román, CMO, director de marketing en Wundertax, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás por segunda vez? Muchas gracias por la invitación. ¿Has visto, que hemos hablado ya de estos temas bastante en el podcast, muy sobre interesantes, finanzas y todo, y he visto que a la gente le interesa mucho porque, por la edad, lo que te decía, de que ya no son los chavitos los que están viendo el podcast, sino que es gente que ya está trabajando acá y que se pregunta, que tiene problemas ya de gente adulta, básicamente. Claro. Cuando comienzas a crecer, sí, crecen también los problemas o los beneficios. Los beneficios, claro. También. Así es, para la gente que está viendo, si pensaste que hacer el Steuererklärung es difícil, este episodio es para ti. Román, ¿qué tan complicado era para ti hacer los impuestos antes de entrar a trabajar en Wundertax? Si me pongo a pensar, en toda mi carrera universitaria en Alemania, hay un tema muy interesante. Tuvimos un curso llamado impuestos y fue el curso que lo dejé hasta el final de la universidad porque era muy complicado. Sí. Porque claro, no tienes una conexión con la realidad y es por eso que nosotros muchas veces evitamos hacer la declaración de impuestos porque no lo entendemos, ¿no? Nos parece muy complicado. El alemán en sí es complicado y el alemán tributario también es una locura. Entonces eso como que nos aleja un poco de tener la iniciativa de hacer la declaración de impuestos a pesar de que conviene muchísimo hacerlo, ¿no? De hecho, ahorita que te estaba hablando de esta persona que dice, que me sale siempre en YouTube, que dice que Alemania es un Steuerparadies, ¿tú qué piensas de eso? Es, quizás un paraíso, que es un paraíso fiscal. Ajá. Es una frase vendedora, sí, pero es cierto que hay muchos beneficios tributarios en Alemania de los cuales uno puede aprovechar haciendo ciertos tipos de inversiones o simplemente sin hacer inversiones, sabiendo qué costos puedes declarar en tu declaración de impuestos para que aumente tu retorno fiscal. ¿Qué cambió, por ejemplo, en tu vida después de haber entendido el sistema de impuestos? ¿Empezaste a ver el mundo diferente?
De cierta manera sí, porque comienzas, cada vez que haces cierta compra, te comienzas a preguntar, ¿puedo declararlo o no? Esos costos son bastante altos. Yo qué sé, instalé una nueva cocina en mi casa, ¿no? ¿Puedo declararlo? Tengo una cuenta de 3.000, 5.000 euros. Los 5.000 euros quizás no, pero los trabajos de mano de obra los puedes declarar en tu declaración de impuestos. O sea, si la mitad es mano de obra, 2.500 puedes declararlo. Entonces comienzas a pensar muchas cosas en tu vida, ¿no? Cada vez que haces ciertos gastos. Sí, yo vi un pequeño clip una vez que decía, los ricos no van de vacaciones, ellos van de viaje de negocios y con eso pagan menos impuestos. Y ellos tienen a veces una casa aquí o una propiedad de inversión en esta otra ciudad o en este otro país y aprovechan esos viajes para, Correcto. digamos, ir a ver cómo está su propiedad y aprovechan a vacacionar y los Sí. costos de vuelos o estancias las declaran como Exacto. viaje de negocio Sí. y terminan pagando menos impuesto. Bueno, la regla básica es todo tipo de gastos que tengas relacionados a tu trabajo o a tus fuentes de ingreso pueden ser declarados en la declaración de impuestos. Este ejemplo que estás dando es, por ejemplo, alguien que compró una residencia, yo que sé, en Mallorca, ¿no? Ujú. Y la alquila por ciertos periodos. Cada vez que él va a Mallorca a revisar su inmueble, a hacer trámites administrativos, esos vuelos los puede declarar en su declaración de impuestos, ya que están relacionados a una fuente de ingreso, que son los alquileres que tiene en Mallorca, ¿no? Ya, Es quizás un caso un poco más edgy, ¿no? Más especial, sí. no del común denominador, pero esa es la regla básica, ¿no? Casos que yo tengo relacionados a mi trabajo los puedo declarar. Para personas como yo que sé, tener el abono mensual del transporte público que utilices para ir a tu centro de labores es declarable, ¿no? Uno gasta en Alemania o en Berlín con el Deutschland Ticket, creo que son 58 euros mensuales, si no me equivoco. Entonces estamos hablando de casi 600 euros, más de 600 euros anuales, ¿no? Sí, 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 más de Claro. 600 euros anuales que uno puede declarar en tu declaración de impuestos como costos de transporte para ir a tu centro de labores, ¿no? ¿Qué tan difícil es para ti comunicar impuestos en Alemania ahora como en el tema de marketing? ¿Qué tan difícil es? Es complicado porque, claro, es un tema muy seco. Ujú. Muchos tenemos miedo a la declaración de impuestos y entonces hay que intentar hablar de los temas más simples, ¿no? El tema más simple en general o la idea más simple es que le estamos regalando dinero al Estado si no haces tu declaración de impuestos. Aproximadamente hay un promedio de 1.069, si no me equivoco, 1.069 euros anuales que nosotros le estamos regalando al Estado en el momento de no hacer nuestra declaración de impuestos, porque a pesar de que no tengas gastos tan altos, Ujú. hay cosas que puedes declarar, como lo que acabo de nombrar, tu bono mensual. Entonces, intentar comprimir todas esas ideas en Reels o Stories en 30 segundos, en 5 segundos es bastante complicado para el marketing, pero uno tiene que enfocarse en esas ideas claves, ¿no? Mencionabas de que, bueno, en promedio una persona puede recuperar 1,060 y tantos Sí, sí. al año con la declaración. Eso es un haciendo- promedio general, ¿no? Ujú. La última vez hicimos un análisis especialmente para médicos latinoamericanos en Alemania y revisamos nuestra base de datos y el promedio era mucho más alto porque ellos, por lo general, vienen ya con un contrato firmado. Eso quiere decir que llegan a Alemania o esa mudanza está relacionada a su futuro trabajo. Entonces, una mudanza de Sudamérica o de Latinoamérica a Alemania puede ser bastante costosa, ¿no? Si mandas tus cosas por container, los Ujú. vuelos, las estadías en hotel antes de conseguir un departamento. Entonces, son costos altos que puedes declarar. Claro. Y Ah, el promedio de los médicos eran algo de 2.500 a 3.000 euros que podían tener de retorno fiscal, pero había casos con montos muy, muy altos, ¿no? Porque pueden declarar bastantes cosas. claro. Y luego, aparte, empezaste a trabajar a mitad del año o algo por Exacto. el Y eso es estilo. para cualquier persona, ¿no? Cualquier latinoamericano que llegue a Alemania o español que llegue a Alemania y comiences a trabajar a partir de julio hasta diciembre, estás pagando impuestos como si hubieras trabajado durante todo el año. Mm, Pero solo trabajaste 6 meses, entonces vas a tener un retorno súper alto, ¿no? sí, eso es algo que, bueno, podemos adentrarnos ahí de una vez directo. ¿Qué tipo de gastos o situaciones llegan a generar una devolución de impuesto? Ujú. Hablamos de que si te mudas, Exacto. Costos de mudanza, ya que están relacionadas a tu futuro trabajo, ujú, son declarables.
Por ejemplo, si es que tus cursos de alemán o el idioma alemán es necesario para tu futuro trabajo, puedes intentar declarar esos costos también, que pueden ser muy altos. En una escuela de alemán te cuesta 200, 300 euros mensuales. Material o literatura para aprender el idioma, todo lo relacionado a los estudios. Si es un curso, por ejemplo, online, por ejemplo, con, no sé, Lingoda, el link en la descripción, ¿se puede, por ejemplo, declarar? Por ejemplo, estoy aprendiendo el idioma por mi trabajo. Correcto, sí. Lo importante en ese punto es el principio de documentación. Eso quiere decir que guardes los recibos, pero puede ser una plataforma online, puede ser una profesora. La cuestión es que tengas un recibo que compruebe que estás llevando un curso de alemán, ¿no? Entonces sí, Lingoda es posible. Los trámites de homologación, por ejemplo. Totalmente. Y esos son unos costos altos que tienen muchos profesionales que llegan a Alemania y tienen que homologar sus estudios. Esa homologación está relacionada al futuro trabajo, o sea, 100% desgravable. Hay un caso muy especial, o sea, para muchos que venimos a estudiar o ya hicimos una licenciatura, unos primeros estudios en nuestro país y venimos a hacer una maestría, digamos, ¿no? O segundos estudios en general. La base regla es... La regla base es, vienes a Alemania a hacer segundos estudios, esos costos de los segundos estudios son declarables completamente. Eso quiere decir, vienes aquí a Berlín y te vas a una universidad privada y tienes una pensión mensual que puede ser bastante alto, 10.000, 20.000 euros. Todos esos 20.000 euros los puedes declarar como pérdida. Entonces acumulas pérdida para que las puedas declarar cuando comienzas a trabajar. Antes de continuar con el episodio, quiero compartirte algo que hemos preparado para que le saques más provecho a los impuestos en Alemania. Tenemos una guía preparada para ti con todo lo que necesitas saber sobre cómo funciona el sistema alemán. Puedes descargarla en el link que está en la descripción, gutnagalemania.com/hablemos de dinero. Significa de que, bueno, por ejemplo, el otro día que hice este encuentro para padres latinos. Llegó un chico que se acababa de mudar a Alemania hace 2 semanas y para hacer una maestría. Y entonces él estaba diciendo de que le tocó pagar, por ejemplo, el piso. ¿Eso se puede declarar o no? ¿El piso te refieres al momento de mudarse y...? O sea, donde estás viviendo cuando eres estudiante, ¿se puede deducir o no? Es deducible, sí. O sea, si estás pagando 500 euros al mes. Exacto. Por esa vivienda. Puedes acumular esos costos. El taxi que te llevó del aeropuerto a ese lugar también. Entonces, todos esos... Y tu ticket el ticket de transporte te lo da la universidad, ¿no? Pero tienes un pago, ¿no? Hay un pago semestral que se hace, que son 100 euros, 150 euros por el ticket. Y entonces, sí, todo es declarable. Y entonces tienes que ir guardando esos recibos. Exacto. O puedes, empezar a declarar... Sí, son quizás los costos más bajos que se tiene, pero para los estudios, uno se compra una laptop, por ejemplo, o el celular que también lo utilizas para investigar. Entonces son costos altos, ¿no? Una laptop, una MacBook, yo qué sé, cuesta 1.500 euros, un iPhone 1.000 euros. Tienes ya en esos dos aparatos 2.500 euros que los puedes declarar, ¿no? Luego pensiones universitarias, viajes, estadías en el extranjero. Si tuviste que hacer un semestre de intercambio, esa estadía en el extranjero también es completamente declarable. Incluyendo los vuelos. Entonces estás hablando de que si fácil son unos quizás 20.000 euros. Son 5 cifras casi siempre, sí, que puedes acumular. En 2 años, por ejemplo, que haces una maestría. Y eso significa de que cuando empiezas a trabajar en tu primer año, llegas y quizás no encontraste el sueldo más alto, pero te ofrecieron 40. Pero tú llevas 20.000 euros de pérdidas, entonces en ese primer año tú declaras que ganaste 20. Exacto. Entonces pagaste, devuelven la mitad de los impuestos. Sí. Prácticamente, sí. Es una herramienta tributaria que muy pocos lo conocen, se utiliza muy poco y con eso se puede recuperar muchísimo dinero. Entonces vale la pena, ¿no? Si hicieron en su país una formación profesional, ¿no? Un Ausbildung, vienen aquí a hacer un bachelor, pueden declararlo. Si hicieron una licenciatura en su país y vienen acá a hacer una maestría, todos los costos de maestría pueden declararlo. Eso es la regla básica, así que vale muchísimo la pena pensar en eso ya desde el momento que vienes a estudiar y piensas quedarte a trabajar por un tiempo. ¿Qué otra se puede? El auto. ¿Se puede el leasing? Cuando tienes un auto por medio de leasing, ¿se puede o no? No. Lo que puedes declarar, lo interesante bien relacionado a transporte es los costos de transporte para ir a tu labor, a tu puesto de trabajo.
En este caso, en el auto hay un kilómetro pauschale, ¿no? Un monto exacto por kilómetro de transporte que puedes declarar en caso que utilices tu auto para ir a tu puesto de trabajo, ¿no? Entonces, no es exactamente el monto por kilómetro, pero puedes ir acumulando, ¿no? Si vas 5 veces a la semana durante 12 meses, Ya, y pero la herramienta es el cálculo directo de cuánto dinero puedes declarar relacionado a eso. ahora, muchos piensan de que hay ciertas personas que están obligadas a hacerlo y hay otras que no. Es cierto, sí. ¿Quiénes están obligados a hacer la declaración? En ese punto hay muchas razones por las que uno está obligado. Una regla básica ahí es pensar, ¿tengo una sola fuente de ingreso o más de una sola fuente, o más de una fuente de ingreso? Si tienes más de una fuente de ingreso, 100% seguro que tienes que hacer tu declaración de impuestos, que estás obligado. Si es que has recibido beneficios del Estado, estamos hablando de seguro por desempleo, Arbeitslosengeld 1 o 2, estás obligado a hacer tu declaración de impuestos. Ok. Entonces, esas son más o menos las reglas básicas que uno tiene que tener en cuenta. Para la mayoría, no hay obligación de hacerlo, pero conviene. Para esas personas que caen en el desempleo, por ejemplo, nunca he oído de que hagan la declaración. Quizás no lo comentan o qué pasa si se te olvida, por ejemplo. Te mandan una Te carta. van a mandar un recordatorio. Al final, ¿Sí? te va a mandar un recordatorio Ok. siempre, pero estás obligado. Mm, Hubo muchos casos durante la época de pandemia donde se introdujo el Kurzarbeit, ¿no? Sí. La reducción de horas de trabajo. Y el Estado compensaba esa reducción de horas de trabajo. Y eso era un beneficio estatal. Y de un momento a otro muchas personas tuvieron la obligación de hacerlo, ¿no? Sí. Y no sabían y recibieron su recordatorio. Pero sí, o sea, si has recibido algún tipo de beneficio estatal, estás obligado a hacerlo. Así que no También te olvides. si estás casado, ¿no? Y estás en un diferente clase, Steuerklasse, en sí, una diferente exacto. Steuerklasse, Es ¿no? un caso muy común, exacto. Sí. También, si estás casado y tienes hijos, ¿por qué? Porque recibes Kindergeld, ¿no? Dinero de niño. Ok, otra vez el tema Ujú. de recibes un beneficio Beneficio. del Estado. Ok. ¿Cuáles son los errores más comunes que la gente comete? ¿Errores? Sí. En primer lugar, creo que el primer error es no hacerlo. Ujú. No hacer tu declaración de impuesto. Ah. Porque como hemos hablado, hay un retorno bastante alto. El segundo error es quizás introducir los datos incorrectos o que tu empleador te haya dado tu boleta de pago anual con datos incorrectos. ¿Qué se hace en esos casos? Por ejemplo, si te la entregan incorrecto, no es tu culpa No. en sí. Al final no va a pasar nada porque el Finanzamt siempre van a tener los datos correctos. Lo único que va a suceder es que al momento que tú hagas tu cálculo con la herramienta, te va a mostrar un retorno que no es el verdadero. Ajá. Pero el Finanzamt siempre va a tener los datos correctos, ¿no? Ok. Entonces ahí puede haber un error. Pero en general, creo que el hecho de no hacerlo es el más grande error, Yeah. realmente. O, bueno, no pensar lo que estábamos hablando al comienzo, no pensar en todas las cosas que puedes declarar, ¿no? Desde el momento que llegas a Alemania, siempre ponte la regla en la cabeza, qué gastos estoy haciendo que están relacionados a mi futuro trabajo. Ujú. Y documenta todo eso. Porque esto te va a valer para que en el momento que hagas tu declaración de impuestos puedas declarar un monto bastante alto. Pero tienes que guardar todas las facturas entonces de esas cosas. La base de el principio de documentación es importante porque al momento de hacer la declaración de impuestos no tienes que enviar ningún tipo de documento, ni comprobante, ni recibo. Pero sí lo tienes que enviar en el caso que el Finanzamt se comunique contigo y desee ver un comprobante, ¿no? No sucede en todos los casos. En mi caso, por ejemplo, que yo ya llevo mucho tiempo en Alemania, nunca me han pedido un documento hasta ahora. Y entonces estamos hablando desde laptops, herramientas de oficina, tu monitor, si tienes eso en Exacto. home Todo lo que office, está tu relacionado silla. al trabajo, o sea, si te compraste una silla ergonómica que te costó 300 euros, un Ajá. monitor caro de 300 euros, un escritorio especial eléctrico que sube, Ajá, todo eso. todo eso lo puedes declarar porque son costos relacionados a tu empleo. Y el home office, ¿no? Hoy en día muy común el hecho de trabajar en casa Ajá. es también un gasto relacionado al empleo. Y eso uno tiene que saber más o menos con qué, si es que estoy haciendo un gasto bastante alto, ¿no? Hay ¿cómo le llaman? Pauschal o algo así. Existe un home office pauschale que es por día. Tienes que hacer el cálculo cuántos días por semana trabajas en casa. Ujú. Y hay un monto máximo de, creo que es 1.260 euros, que puedes declararlo Sí. anualmente como home office pauschale.
Pero hay muchos casos en los que uno tiene mayores gastos en home office, ¿no? Si tienes un espacio de trabajo amplio y una renta bastante alta, entonces haces el cálculo de cuál es el porcentaje de tu espacio de trabajo en casa en comparación a la renta mensual que pagas, ¿no? Entonces, si digamos que pagas 1.000 euros mensuales, tienes 20% de oficina en casa, Sí. son 200 euros mensuales que puedes declarar por la renta. El porcentaje mismo puedes utilizarlo para los gastos que tienes en la casa, de electricidad, luz, agua, internet. Ok. 20% de todos esos gastos, como es relacionados a tu oficina en casa, lo puedes declarar también. Entonces, si ese monto es más alto que el pauschale de 2.260, conviene hacer el cálculo, ¿no? Pero lo más fácil... ¿260 es el pauschale o cómo? Sí, el pauschale anual. 2000, digamos, 1.260. a 1260. O sea, digamos 1200 son, así para que quede el número más cerrado, Sí. son ya de por sí ley que puedes decir. Exacto. Si haces home office en casa y no quieres hacer el cálculo, simplemente en nuestra herramienta en Bundatax le pones un check a ese punto, quiero aplicar el home office pauschale, y se aplican automáticamente este monto. 1200 Exacto, menos. Si estás ganando 60 y es un poquito antes de que saltes al siguiente Steuersatz, metes esos 1200 y ya bajaste. Reduce, claro. De Steuersatz y te reduce, por ejemplo, algo. Porque eso es algo muy importante, de que dependiendo de cuánto ganas, vas pagando más impuestos, claro, progresivamente. Es un sistema progresivo de y tributario. Siempre hay como le llaman, Steuersatz, como digamos una escalón, ¿se le podría decir? Sí, un escalón. Y una vez que ganas más de cierto ingreso bruto, saltas al siguiente escalón. Exacto. Y pagas un porcentaje más alto. Más alto. Se paga el porcentaje por ejemplo, el excedente. El excedente, exacto. Ya, o sea, okay. No es sobre todo. No es sobre todo. Exacto. Ok. Solo sobre ese excedente. Pero bueno, está subiendo. Pero conviene siempre. O sea, si reducir el monto desgravable, o sea, siempre conviene, ¿no? Entonces, acumular costos. Sí. Siempre. Home office pauschal es súper importante, fácil. No necesitas hacer nada si simplemente le pones el cheque en la herramienta y ya declaras 1.260. Costos relacionados a celular, por ejemplo. Hay un monto de 200 y tantos anuales que puedes declararlo. Súper fácil también, no necesitas enviar ningún comprobante, simplemente aplicas el check en la herramienta y ya de frente desgrabas 2.240 euros anuales. Cuando tienes planes de inversión a largo plazo que son, por ejemplo, que tienen ventaja fiscal, ¿cómo se hacen? También creo que el tema más interesante en ese punto es la inversión en inmuebles, porque hay una tasa fija de la depreciación del inmueble, ¿no? De 2%. Entonces, 2% anual del costo de la vivienda la puedes declarar. Hay un cálculo especial porque hay un costo o sea, el inmueble se divide en dos partes, ¿no? El costo del edificio en sí, de la construcción, y el costo de la tierra. Eso solamente relacionado a esos costos, ¿no? A la depreciación del inmueble, pero también lo que estábamos hablando. Si tienes un inmueble vives en Berlín y tienes un inmueble en Frankfurt, los costos de tren o transporte que tengas para ir allá, hotel, estadía, todo eso también es desgravable porque esos son costos relacionados a esta fuente de ingreso, ¿no? De tus rentas. Y eso, por ejemplo, si estamos haciéndolo nosotros mismos, sino con un Steuerberater, se puede hacer con Bundatax. Podemos ir poniendo ahí, sí, están mis recibos y todo. Exacto, en Bundatax es posible hacer eso. Es un feature, ¿no? Una opción en la herramienta que tenemos con la que puedes hacer tu declaración de impuestos relacionado a tus inmuebles. Se llama el AGV en alemán. Y también, por ejemplo, los planes de ahorros a futuro, por ejemplo, un RURUP o algo por el estilo, subes tu número de seguro o de póliza. ¿O cómo? Hay especificaciones ahí. Va a depender mucho del tipo de contrato que tengas, ¿no? Porque también existe el Lebensversicherung, si no me equivoco, ¿no? El seguro de vida, el RURUP, el Riester-Rente. Sí. Para cada uno está especificado en la herramienta también. Hay una opción donde te decimos qué cosa tienes que hacer. Y si no me equivoco, en ese punto no es necesario documentos ni números. Simplemente tienes que poner el monto que estás invirtiendo. Y todo. Porque al final todo ese tipo de datos ya lo tiene el Finanzamt, ¿no? Entonces, digamos, imaginemos que soy nuevo porque ya he hecho mi declaración de impuestos, pero vamos a suponer que soy nuevo porque quizás mucha gente que nos está escuchando es nueva. Y nunca he hecho la declaración de impuesto. ¿Qué necesito tener listo antes de empezar a hacerla?
Lo básico es tu boleta de pago anual, tu Lohnsteuerbescheinigung, que te tiene que haber llegado en febrero o marzo del año fiscal anterior. El empleador está siempre obligado a enviarte este documento. Ahí es el documento donde está especificado qué tan alto ha sido tu ingreso bruto, cuántos impuestos has pagado, qué gastos has tenido por seguros, por seguro de desempleo, bla, bla, bla. Todo especificado en números. Eso es lo básico para que puedas hacer tu declaración de impuestos. A veces es muy difícil entender qué significa cada cosa. No es necesario entenderlo tampoco. ¿No? En la herramienta, o sea, si utilizas Wundertax, publicidad, está especificado cada punto qué datos tienes que introducir de tu Lohnsteuerbescheinigung en la herramienta. Okay. Pero claro, para entenderlo, y siempre recomiendo también que nos empapemos un poco del tema. Tenemos un text guide, ¿no? Tenemos una guía de impuestos para que sepas exactamente qué significan cada uno de esos puntos, ¿no? Ya, sí, porque tienes, entre muchas cosas, que tu Pflegeversicherung, Sí, que tu Krankenversicherung, que tu... Arbeitslosenversicherung, o sea, de seguro de y varias desempleo. cositas así que... Y hay pero montos. vienen abreviadas, viene ahora, ¿cómo se dice? LV o PK o PV o quién sabe qué, o sea, que yo me quedo, ¿qué significan estas cosas? Sí, hay montos que lo paga el empleado y la mitad lo paga el empleador y todo eso también está especificado en este Lohnsteuerbescheinigung. Entonces es decíamos primero, tener esa hoja. Es el Lohnsteuerbescheinigung. Y luego, al momento que llegues a Alemania, siempre ponte en la cabeza la idea, ¿qué cosas estoy gastando que están relacionadas a mi futuro trabajo? Y comienza a acumular recibos o documentalo de alguna manera, ¿no? Ten tu Excel. No hace falta tener poner un folder y poner ahí tus facturas, no hace falta. No es necesario. Okay. O sea, como te digo, hoy en día ya no nos piden tanto comprobante. Exacto. Lo importante es llevar uno su propia lista, ¿no? Sí, ok. Entonces sería estar pendiente de tener una lista donde tú anotes todas las cosas que tú supones que podrías deducir. Exacto. O sea, porque están relacionadas a tu trabajo o a tu estudio secundario. Exacto. La segunda, tener tu Lohnsteuerbescheinigung. Y después, por ejemplo, ir a Wundertax o utilizar una herramienta. O a Elster si quieres complicarte la vida. Hay muchas opciones y sí, hay bastantes herramientas online para hacerlo. También existe el Steuerberater, que es digamos que la opción más segura, entre comillas. Y sí, un Steuerberater te puede ayudar muy bien en hacer tu declaración de impuestos. El problema es que muchos de ellos no tienen tiempo para llevar casos simples. Pequeños. Ellos prefieren enfocarse en temas mucho más complicados, ¿no? En generar una estructura de impuestos para una empresa, para un emprendedor, que son temas más interesantes y con los cuales pueden cobrar más. Es por eso que muchas veces rechazan a la persona natural para hacer su declaración de impuestos. Dice, hazlo tú. Es claro, cuando vas a una de las bicicletas y quieres que te cambien, se te poncha la llanta y quieres que te lo hagan ellos. Y bueno, a mí me ha pasado de que voy allá y me dicen, ¿por qué no lo haces tú? Claro, sí, y digo, porque no tengo tiempo y porque si luego yo me queda mal. Es muy parecido, claro, pero en este caso lo bueno es que tenemos herramientas que nos ayudan, ¿no? Que nos guían. Sí. En este caso, Wundertax te guía en hacer la declaración de impuestos. Tengo una duda, por ejemplo, en el caso cuando estás dado de alta como empleado, pero a la vez tienes un ingreso secundario como kleiner Unternehmer, estás obligado a hacer tu declaración de impuestos. ¿Y se puede hacer? También es posible. Sí. Eso es la diferencia quizás de nuestra herramienta en comparación a otras que están aquí en el mercado, que es bastante amplia, ¿no? O sea, cubrimos una gran cantidad de casos que salen de lo común. El caso común es ser empleado, tener un fuerte ingreso, un solo Lohnsteuerbescheinigung. Pero si tienes un empleo fijo y paralelamente tienes algún proyecto freelance, y es un caso un poco más complicado, también es posible hacerlo en Wundertax. Tienes 2 fuentes de ingresos, estás obligado a hacerlo, y como freelancer puedes poner los datos también en Wundertax, ¿no? Porque esa es, por ejemplo, para mí, mi opción y la que yo recomiendo a la gente. ¿Otra herramienta? ¿Otra herramienta? No, estrategia de generar, digamos, no riqueza, sino mejores ingresos. Es el de tienes tu trabajo y tienes un proyecto. Y vas probando con tu proyecto de generar ingresos adicionales. Exacto. Y como tienes el Klein Unternehmenregelung, en el cual puedes tú ganar hasta 25,000 euros sin tener que añadirle el impuesto de la venta. El IVA. El IVA. Y es un proceso más, digamos, simple de
de darte de alta como pequeño negocio paralelo a tu ingreso Exacto, sí. Principal, se me hace la mejor manera porque te puedes aumentar, digamos, hasta 25,000 euros tu ingreso bruto a lo que ya ganas. Exacto. En lugar de lo que muchas personas piensan de que se me voy a lanzar de una vez a freelancer. Sí, y te va a tocar pagar tu seguro médico completo, porque se nos olvida de que la mitad está subsidiada por el empleador. Y también la pensión, lo mismo. Entonces se nos olvidan esas cosas y nos queremos aventar de freelancers y de repente vemos que tenemos este montón de gastos fijos y una estructura fiscal más complicada, la cual ahora tenemos que hacer encima del trabajo de freelance, digamos, de diseñador o lo que sea, de lo que ya tenías que hacer. Entonces yo siempre digo, un trabajo pequeño, aunque sea de mesero en restaurante, pero que te den de alta, que te den tu Leven Versicherung y todo, y tu proyecto aparte, y ya paga tus gastos fijos y el otro lo vas escalando poco a poco. Sí, es muy buena táctica y siempre se habla que la burocracia en Alemania es bastante complicada, pero por ejemplo hacer este trámite de inscribirse como autónomo, como freelancer, como Kleinunternehmer, me parece súper simple. Es simple. Yo incluso lo hice, si no me equivoco, fue con un formulario, un correo electrónico y luego me llegó mi número de freelancer. Sí, era un trámite súper simple y a partir de ese momento también podía trabajar. Y hice lo mismo, o sea, aparte de tener mi empleo fijo, comencé a llevar proyectos como freelancer y como Kleinunternehmer, que es una versión simplificada del autónomo. Como tú dices, no le agregas el IVA, ¿no? El Umsatzsteuer. Eso quiere decir que los recibos que generas lo puedes hacer tú mismo, una manera muy simplificada. La declaración de impuestos también es muy fácil porque la única obligación que tienes es hacer un balance, ingresos versus egresos, y ya está. No hay la necesidad de hacer mayor trámite. Y cuando comienzas a ser ya un freelance, un autónomo que gana más de 50 y tantos anuales en el segundo año, ahí se complica la cosa, porque ya sí tienes que agregar el IVA, luego tienes que hacer la declaración de impuestos a la renta, ¿no? Y luego el Umsatzsteuererklärung, ¿no? La declaración de impuestos por el IVA. Entonces ahí ya son dos trámites, un trámite adicional que tienes. Entonces se complica. Y es cada cuatrimestre y terminas perdiendo más tiempo en ahora sí en trámites administrativos que en realidad incluso si es que ya comienzas a generar mayores ingresos, el Finanzamt te pide que pagues el impuesto de la renta por adelantado, ¿no? Ellos te hacen tu cálculo, si en el primer año ganaste 50,000, en el segundo año vas a ganar quizás... yo qué sé, 100% más, entonces en el segundo año vas a ganar 100,000, te toca pagar de impuestos por cuatrimestre de, yo qué sé, 10,000. Sí. Y ellos mismos hacen el cálculo por ti, ¿no? Entonces se complica el caso. Claro, sí, yo en del Kleinunternehmerregelung lo encuentro práctico para ese momento en el que quieres probar y empezar, y es bastante, como dices, sencillo. Desde la página te registras, te llega y ya recibes tu número y puedes empezar a facturar. Y ahora que tienes un negocio, digamos, extra, ahora tienes más cosas que puedes deducir. Exacto. Porque ahora tienes... El proyecto de podcast, por ejemplo, ¿no? Todo el equipo que tienes. La cámara, las luces, los micros. O alquiler del estudio. Claro. Transporte hacia tu estudio. Todo eso ahora tienes más de dónde escoger para empezar a deducir. Y sí, se me hace... Por ejemplo, en el caso de que quieras entrevistar a alguien en otra ciudad, también los gastos de transporte o en otro país están relacionados a tu trabajo como freelancer, ¿no? En Mallorca, entrevistar a alguien allá y aprovechar a hacer vacaciones. Precisamente. Sí. ¿Cuánto tarda el proceso de, por ejemplo, desde que hago la declaración a obtener mi devolución? Nosotros siempre decimos que demora entre 4 a 12 semanas. Hay casos en los que demora muy poco también, 2 semanas. Y hay casos en los que demora muchísimo tiempo también. Pero por lo general el promedio son entre 4 a 12 semanas. Cuento mi caso particular. Yo lo hice el año pasado, el último día. Craso error. Creo que era el 12 de septiembre. Y lo hice realmente hasta el último minuto. Medianoche envié. Y me demoró 7 meses en recibir la declaración de impuestos. La devolución. Quizás también porque mi caso era un poco más complicado. Casado, hijos, inversión aquí o allá. Pero creo que el mayor problema es hacerlo justo en la deadline, ¿no? En la fecha límite. Y estás hasta el final de la lista, ¿no? Porque nosotros llevamos la contabilidad tenemos nuestras estadísticas cuando hacen la mayoría de las personas su declaración y siempre es lineal y la última semana
Y los últimos 3 días es una locura. Trabajamos 24/7 en el servicio al cliente porque todos quieren hacer el último día. Y entonces se acumulan todos los casos en esta fecha y por lo tanto los Finanzämter se demoran muchísimo más en hacer su declaración de impuestos. Entonces conviene, así no estés obligado y ya tienes tu Lohnsteuerbescheinigung, tu boleta de pago anual, intenta ya hacerlo pronto. Porque se va a demorar mucho menos en procesar tu caso. ¿Qué sabes de las criptomonedas en cuestión de impuestos? Yo sé que en nuestra herramienta es posible hacer la declaración de criptomonedas también. O en caso que inviertas en acciones y vendas, ¿no? Existe un monto fijo que uno paga, la Kapitalertragssteuer, que son 25% de la ganancia. Y lo tienes que declarar en tu declaración de impuestos. Es posible hacerlo también ahí. Sí, si estás intercambiando monedas, o si trading, sí pagas impuestos sobre la ganancia, ¿no? Exacto. Entre 14 hasta 45% depende de la cantidad. Pero si las guardas, las conservas y las vendes después de un año, no pagas impuestos. Exacto. Y yo creo que por eso es que muchos dicen, en realidad, sí es de alguna forma un paraíso fiscal. Digamos, el que compró bitcoins en 13,000 euros hace 5 años y ahora las vendió en 100,000. No paga impuestos. No pagó impuestos. Se llevó 80 y tantos mil de ganancias. Si hubiera invertido en acciones, sí hubiera tenido que pagar su 25%. Y hay un caso especial también con los inmuebles, ¿no? O sea, por eso había mucha especulación. Uno puede debatir si es positivo o negativo. Depende para quién. Claro. Sí. Pero hubo mucha especulación de inmueble también porque hay un caso especial que es steuerfrei, ¿no? Libre de impuestos luego de 10 años, ¿no? Sí. Si compras un inmueble o compraste un inmueble 2013, 2014, 15, que te costó 100 y hoy lo vendes a 200, no tienes que pagar, te llevaste 100,000 euros y no tienes que pagar un solo centavo de impuestos, ¿no? Que se puede debatir si es positivo o no para la sociedad, pero existe ese tipo de casos que muchos no conocen, ¿no? Claro, tienes eso exactamente. Te llevas hasta 100,000, hasta 200,000 libres de impuesto. Igual con las criptomonedas te puedes llevar dinero libre de impuesto. Entonces, si nos imaginamos que hubieras tenido un aumento de salario de esa misma magnitud, te van a quitar la mitad. Claro, sí. Yo una vez estaba en una de las empresas que estaba aquí, ya hace varios años nos pusieron un deadline, ¿no? Y nos dijo, es muy importante que lo tengamos listo. Si lo tenemos listo, hay un bono de 1,000 euros. Y dijimos, va. Y ya nos pusimos a trabajar horas extra y lo sacamos adelante. Ok, lo logramos. Ok, sí, les va a llegar su bono. Y luego yo y mi otro compañero nos quedamos, oye, ¿cuánto te llegó del bono? Pues la mitad. 500. A mí también. ¿Será que nos lo van a dar en 2 partes o qué pasó? Y ya preguntamos si no, nosotros transferimos 1,000, pero pues les quitan la mitad. Exacto. Me quitaron más del bono que de lo que me quitan normalmente del impuesto. Del salario. Del salario, sí. Yo me quedé, what the fuck. Porque claro, es el monto adicional, ¿no? O sea, ya entraste con ese bono a una clase diferente. Sí, se me hizo muy, muy decepcionante. Sí, es frustrante, ¿no? Porque uno piensa, voy a recibir un ingreso adicional, pero al final es solamente la mitad. Y en el caso de inversiones, ¿no? Inmuebles o inversiones a largo plazo para tu renta, para tu pensión, hay estos beneficios fiscales que uno puede aprovechar, ¿no? Este año, y no sé si el año pasado también, les llegó a muchos, o más bien fue el año pasado, que a muchos les llegó el Inflationsausgleich. Ajá. Había un monto máximo de 3,000 euros que tu empleador podía pagarte. O sea, el dinero te lo pagaba tu empleador, solamente que era libre de impuestos, ¿no? Sí. Era un bono que podías entregarle a tus empleados y si le pagabas anualmente 1,500 euros de bono, entonces esos 1,500 llegaban íntegro a tu bolsillo, ¿no? ¿Y esos me los van a quitar cuando haga mi declaración de impuesto? Porque me suma a mi ingreso anual. No, es justamente la idea es que es steuerfrei. Y eso viene de alguna forma en el Lohnsteuerbescheinigung o algo especificado así. Que es fue un tema muy puntual por el tema de la inflación, ¿no? Entonces, si es que tu empleador estaba dispuesto a darte un bono máximo de 3,000 euros en ese periodo, que eran 2 años, sí, iba a llegar íntegro a tu cuenta de banco sin pagar un solo euro de impuestos. Entonces, podías tener 3,000 euros adicionales, ¿no? Si es que tu empleador lo quería. Sí, esa es la única condición. A mí me llegó ese bono y dije, wow, así debería ganar cada mes. ¿Qué gastos raros pero válidos se pueden incluir en la declaración de impuestos que muy poca gente sabe? ¿Qué gastos raros? Creo que los gastos raros más están relacionados a los freelancers, ¿no? A los autónomos que tienen proyectos interesantes. La última vez me preguntaron,
puedo declarar costos que tengo costos que me genera mi perro. Ajá. Y la respuesta fue, bueno, si eres un influencer, quizás sí. Si es que tu perro es parte de tu proyecto como influencer, Ok. probablemente, o sí, lo puedes justificar que es parte de tu trabajo o de tu fuente de ingreso, ¿no? Porque haces contenido con tu perro, ¿no? Pero sería un caso muy, muy, muy raro. Ok. O sea, creo que más va en el punto de si eres autónomo. Tienes mayor flexibilidad de declarar cosas, ¿no? Ok. O si tienes kleine Unternehmenregelung. Exacto. esa Si eres parte. Klein Unternehmer Y en ese Regelung, proyecto si puedes decir, eres freelancer en general. tengo una cuenta de Instagram y hago reviews de productos. Y cada que compras un producto para ver si resiste un martillazo ese producto que Exacto. acabas de comprar lo puedes deducir como costo. O si eres, por ejemplo, un coach, ¿no? De fitness, de deporte, y vas a competencias con tus atletas. Sí. Probablemente ese viaje, la inscripción, el hotel, Ok. lo puedes declarar dentro de tu declaración de impuestos como autónomo. Bueno, si tuvieras que explicarle a alguien que acaba de llegar a Alemania por qué no debe tenerle miedo a los impuestos y cómo puede empezar hoy mismo, ¿qué le dirías? ¿Por qué no deberías tenerle miedo? Porque hay herramientas competentes que te pueden ayudar. Porque es más el beneficio que el disgusto que vas a tener. El beneficio, estamos hablando de miles de euros que vas a recibir de vuelta. Y el disgusto que vas a tener es quizás invertirle 30 minutos o una hora en hacer tu declaración de impuestos. Mi recomendación es siempre documentar, tener una lista de los gastos que tienes relacionados a tu trabajo o a tus estudios. Y sí, no tenerle miedo porque, como expliqué hace un momento, escribirle un email también al Finanzamt no es tan complicado y siempre responden. O sea, hasta ahora siempre he tenido buenas experiencias con el Finanzamt. Por otro lado, ese miedo de que, si cometo un error me van a meter a la cárcel, falso. Cualquiera comete un error, lo máximo que va a suceder es que el Finanzamt te diga, no te reconozco ciertos costos. Y ya está. Pero no hay que tenerle miedo. En caso que estés obligado a hacerlo, o sea, si eres freelancer o tienes más de una fuente de ingreso, hazlo, porque estás obligado. No te olvides de hacerlo, porque ahí sí pueden haber consecuencias mayores, ¿no? Que en el momento de no hacerlo y el Finanzamt te envía recordatorios y al cual no le haces caso, va a llegar un momento en que te van a bloquear tu cuenta de banco y no vas a tener acceso a tu dinero. Entonces, si estás obligado y sabes que estás obligado, no ignores las cartas que te envía el Finanzamt. Dice que vienen por colores. Sé que hay Alguien me dijo de que te recordatorios. empiezan a llegar así normal y de repente cuando son más urgentes ya te vienen un sobre verde y luego hasta que llega un sobre rojo. Bueno, pues sí, puede ser que tiene colores, sí. Y ya cuando Pues, te llega así un sí. sobre rojo es de que ya estás en Exacto. problemas. No ignoren las cartas. Así al final, si no entienden, acérquense a su Finanzamt, escriban un correo electrónico y siempre responden. O sea, si tienen dudas. Pero si están obligados, no se olviden de hacerlo. Bien. ¿Cuándo es la siguiente fecha? Ha cambiado mucho. Este año vuelve a ser el 31 de julio. A partir de ahora se va a quedar la fecha límite para el 31 de julio para todas las personas que están obligadas. Si es que no estás obligado, puedes hacerlo hasta 4 años en retrospectiva y sin respetar esta deadline. Ok, entonces para aquellos solteros que están trabajando aquí que probablemente no lo han hecho porque dijeron, ¿por qué tengo que hacerla si no estoy obligado? Exacto. Pueden irse hasta 4 años en el pasado. Y yo siempre les recomiendo, así no deseen enviarlo, hagan el cálculo. Pueden hacerlo con Elsta si desean, si tienen un dominio del alemán muy alto, o lo pueden hacer con otras herramientas como Bundatax, que lo tenemos en inglés y en alemán, y también el soporte al cliente en todos los idiomas, también en español. Hagan el cálculo. Hacer el cálculo no cuesta nada. Introducir tu data no cuesta nada. Pero puedes ver exactamente cuánto voy a recibir de vuelta en los últimos 4 años, ¿no? Si estamos hablando de un promedio de 1.000 euros, 1.000 y tantos, imagínate, vas a recibir 4.000 euros de una que no le cae bien. Entonces, hagan el cálculo. En caso que sea positivo, envíenlo. Y si es que ven que no están obligados y tienen un retorno negativo, entonces no lo envían simplemente. Hacer el cálculo, introducir los datos, utilizar la herramienta, la calculadora, no cuesta nada. Eso suena bien. Como dije, para todas las personas que prefieren escribir en español, nos pueden escribir en español a nuestro servicio al cliente. Tenemos text guides, ¿no? Unas guías para hacer tu declaración de impuestos en casos que deseen empaparse un poco o deseen tener mayores conocimientos de la declaración de impuestos o cómo funciona el sistema. Lo tenemos en alemán, inglés y en español. Está en nuestra página y no sé, tú también puedes enviarle a los oyentes. Voy a poner aquí para los que estén interesados en esa guía que estás ofreciendo. Voy a poner aquí un link en la descripción y también van a poder
descargar una lista de las cosas que puedes deducir. Así es una lista fácil para que se den una idea. Mira, si puedo deducir todo esto, ¿cuánto dinero puedo obtener? Exacto. Entonces, para que la gente tenga ese instinto. Y si tienen preguntas, como digo, siempre escríbanos al correo, si no me equivoco, es cs o customer support Ujú. @bundatex.com. Nos escriben en inglés, alemán o español y siempre vamos a responderles sus dudas. Excelente. Román, Ujú. gracias por haber venido al podcast. Muchas gracias por la invitación. Por haber resuelto algunas dudas, por haber levantado la conciencia a las personas para que tengamos más dinero. Exacto. Hagamos las cosas sí, bien. Y es muy fácil, así que conviene hacerlo. Muy bien. A toda la gente que escuchó, gracias por haberse quedado en este episodio. No olviden suscribirse, recomendarlo a sus amigos y descargar la guía gratis que voy a poner aquí en la descripción. Así que bueno, que tengan todos un Guten Tag y Auf Wiedersehen. This is the Guten Tag Podcast. This is the Guten Tag Podcast.